Con estos acontecimientos comprendo que los que deseamos un cambio, nada debíamos esperar de arriba. Francisco Ignacio Madero. Acompáñanos en la aventura de los errores pasados para que comprobemos juntos que la humanidad es historia. Esperemos que estén bien. Hemos llegado con la entrega número 33 o 32 33, el 32 fue la primera parte de este podcast, donde terminaremos la historia de Madero, hablando más precisamente de sus acciones durante la revolución y su presidencia. Sean todos bienvenidos a este podcast. Terminaremos hablando también un poco sobre el plan de los traidores que asesinaron al final a Madero. Y bueno, esperamos que tengan un excelente día. Les agradecemos mucho por escucharnos de donde sea que nos den su tiempo. Yo soy Itzel Olvera. Y yo soy Israel Olvera. Recuerden que todo lo extra es nuestra opinión personal en base a lo que sabemos e investigamos, así que no tenemos la última palabra. Nosotros solo les informamos y comentamos lo que nosotros pensamos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Épocas Épicas en Facebook e Instagram, y también compartimos con sus amigos, ya que nos ayudan mucho a difundir lo que hacemos. Sin más por agregar, empecemos continuando donde nos quedamos. Continuando sobre la parte segura que ya entra en lleno en la política mexicana, él se dedica a mantenerse comunicado con diversos personajes de la vida política de México de la época, insistiendo en señalar que la mayoría de sus supuestos opositores justificaban el régimen dictatorial, argumentando que era necesario frente al posible peligro de anarquía política. No lo decimos nosotros, sino el señor Javier Rosa Sánchez de la revista del UNAM, que ya mencionamos anteriormente. Citando de este mismo artículo, en carta a un correligionario en Hermosillo, Sonora, el 22 de abril de 1901, Madero le comenta con ironía: "Veo que están ustedes muy metidos en política. Nosotros por acá, en Coahuila, no nos preocupamos de nada, pues le dejamos al gran elector el cuidado de que piense por nosotros a ver quién nos conviene más para que venga a gobernarnos esta". Una de sus mayores motivaciones era crear una conciencia cívica en todos los mexicanos y ciudadanos comunes, como era el caso de los obreros, campesinos, sosteniendo la necesidad de crear verdaderos clubes políticos, sociedades y logias liberales, para formar así una verdadera red política nacional, para que se creara una verdadera oposición electoral y por ende que el pueblo tuviera acceso a cargos públicos. Como tal, Madero fue el primer líder político que realmente fue con la ideología de ser el opositor al porfiriato, más exactamente exigiendo un gran cambio, y bueno, él esperaba que luego de esta famosa declaración que hizo Díaz a un periodista de Estados Unidos renunciara por fin, cosa que sabemos pues no pasó. Más exactamente a James Creelman en 1908, y citando otra de nuestras fuentes sobre las palabras de Díaz: "Recibí este país de manos de un ejército victorioso en un momento en el que el país estaba dividido y el pueblo impreparado para ejercer un gobierno. Éramos duros, pero todo esto era necesario para el progreso de la nación. Fue mejor derramar un poco de sangre para que mucha sangre se salvara. La paz era necesaria, aun cuando fuera una paz forzada, para que la nación tuviera tiempo de pensar y de actuar". Esto en palabras de Porfirio Díaz. Entre eso también agregó que estaba listo para retirarse supuestamente en 1910, ocasionando una ola de actividad política en el país, incluido el libro que escribió Madero llamado La sucesión presidencial en 1910, libro que sacó ese mismo año de las declaraciones del dictador, donde convocaba elecciones honestas antes de que un año después diera a conocer que siempre no, y que en 1910 él, Porfirio Díaz, se presentaría a la reelección porque no tenía la mínima vergüenza, pero sí muchas ganas de mantener el poder hasta que se fuera a la tumba. Organizó el llamado Club Democrático Benito Juárez, al igual que la base de su primer partido, postulándose para el gobernador del estado de Coahuila, cosa que no ganó. Aún así, sabe que necesitaba un movimiento democrático nacional y apoyó a los periodistas independientes y alentó esfuerzos de organización política. Él empezó a apoyar a la prensa libre en México. Así fue como se dedicó completamente a la idea de crear su partido, al cual llamó el Partido Nacional Antirreeleccionista, o PNA para abreviar, llevándolo a hacer 3 giras para crear estos clubes que ya mencionamos, quedando crear un partido desde abajo y que tuviera un alcance en todo el país.
primero yendo al este a Veracruz y Yucatán, visitando incluso Orizaba en Río Blanco, sí, donde fueron las conocidas represiones obreras en 1907, y la menos conocida en Yucatán, donde fue parte de una campaña militar contra los descendientes de los mayas, debido a las absurdas condiciones laborales llamadas enequeras que estaba ejerciendo Porfirio Díaz para reprimir. Pero como dijimos, seguimos avanzando porque en sí la Revolución Mexicana pues es muy amplia, entonces hablamos de que sucede en todo el territorio. La segunda fue por el occidente y noreste, por Jalisco, Colima, Sinaloa, Sonora y Chihuahua, lo que terminó con distintos reyistas uniéndose, cuando se quedaron sin un líder de la huida de este señor a Europa, ya saben, un clásico mexicano que luego seguiría Díaz. Como buen dictador, esto ya le estaba sabiendo mal al señor Porfirio, por lo que la tercera gira que hizo Madero a principios de 1910 estuvo llena de abierta hostilidad por los partidarios de Díaz, la cual fue por el centro del país, en los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Durango. Y sabemos que para las personas de otros países esto sea confuso, pero miren, están aprendiendo geografía de otro país para cuando nos visiten. Para el final de estas giras, Francisco Madero fue designado para candidatura a presidente y al exreyista Francisco Vázquez Gómez para vicepresidente. Esto sucedió el 15 de abril de 1910 durante la gran convención del partido antireeleccionista. Y una vez más, citando textualmente, en la campaña se buscaba a todos los opositores porfiristas a través de una alternativa política de reforma al régimen que garantizara el respeto al sufragio electoral, una representatividad ciudadana alejada del clientelismo corporativo, la creación de un sistema de partidos políticos y una participación ciudadana en la formulación de demandas sociales y su solución conjunta con el gobierno, que por cierto fue la primera campaña electoral moderna de la historia de nuestro país. Él deseaba promover la participación política de todos los ciudadanos, como ya mencionamos, para que existiera una verdadera competencia de partidos y dar legitimidad a las instituciones públicas. Así fue como Madero luchaba para que la voluntad del pueblo estuviera representada en las cámaras de gobierno, sin depender de una estructura personalista de un solo hombre, para que se usara el voto haciendo un consenso que estuviera dispuesto a escuchar las demandas ciudadanas y no solo lo que hiciera una sola persona. Su propuesta venía de una actualización de los principios de la Constitución de 1857 para quitar por completo el autoritarismo y tener verdadera soberanía junto con la libertad que se merecían las personas en nuestro país. Debido a todo esto, Porfirio Díaz no podía seguir dejando que creciera, por lo que este decidió detenerlo con el argumento de que se alteraba el orden, rebelión y ultraje a la autoridad. Esta gente no tenía vergüenza alguna. Fue detenido en Monterrey el 7 de junio de 1910. Las elecciones se llevaron a cabo mientras él estaba cautivo. Como sabrán, como resultado de ellas y sorpresa para nadie, se declaró el triunfo de Porfirio Díaz a finales del mismo mes. Madero fue trasladado a San Luis Potosí, donde fue puesto en libertad bajo caución según la RAE. Dice, garantía que presta una persona u otra en su lugar para asegurar el cumplimiento de una obligación actual o eventual. Así fue como Madero denunció y documentó el fraude electoral, lo que francamente todos sabían que tenía razón, pidiendo así la anulación de las supuestas elecciones. Su reclamo fue ignorado, estuvo en San Luis Potosí y luego se dirigió a San Antonio, Texas, para el 5 de octubre de 1910, así es como publicó el conocido Plan de San Luis, documento que fue distribuido de manera clandestina donde invitaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de ese año. Sobre este plan, de manera más exacta, fue un pequeño documento donde se exponían sus razones para la rebelión. Madero, con el consejo de Federico González da Garza, Roque Estrada, Juan Sánchez Ascona y Enrique Bordes Mangal, escribió una aguda y penetrante condena a la tiranía del porfiriato e hizo una llamada a las armas. De acuerdo con su plan, Madero establecería la democracia por todo el país, se respetarían los contratos y las transacciones hechas por el anterior gobierno, serían transparentes y responsables, y la economía favorecería a las empresas mexicanas en lugar de antes a los extranjeros, como se hacían. Sin embargo, no abordó los dos problemas más importantes de México:
la reforma agraria y los derechos laborales. El plan de San Luis Potosí se ganó la aprobación del público porque presentaba un nuevo líder que podría llevar a México a nuevas alturas y quien, a través de reformas políticas, económicas y algunas sociales, podría hacer de México una de las mejores naciones del mundo. Los primeros levantamientos armados se presentaron en el norte del país, propagándose por otras entidades del centro y sur de la República. El golpe de gracia para el gobierno porfirista se dio el 10 de mayo de 1911, cuando Pascual Orozco y Francisco Villa capturaron Ciudad Juárez. Las negociaciones llevaron a la firma del Convenio de Ciudad Juárez, en el que se estipulaban como condiciones para retomar la paz, la renuncia de Díaz y la convocación a nuevas elecciones. Se nombró presidente interino Francisco León de la Barra y Madero se comprometió a licenciar a las tropas revolucionarias. Porfirio Díaz renunció a la presidencia el 25 de mayo y al día siguiente entró en funciones León de la Barra. Madero ingresó a la capital el 7 de junio de 1911 en medio de una gran algarabía. Y ya pasando a la parte de su presidencia, para agosto, con el apoyo del ahora Partido Constitucional Progresista, consiguió una aplastante victoria en las elecciones realizadas en octubre, siendo su gobierno un ejemplo de democracia y libertades políticas, que trató de resolver los problemas nacionales a través de la ley y las instituciones. Sin embargo, muchas cosas estuvieron en su contra y ciertamente parte de su personalidad no ayudó a esto, lo cual lo veremos más a fondo adelante. Llamado en México como el apóstol de la democracia, así como suena, debido a que promovió medidas para redistribuir la tierra, aunque muchos de ellos exigían apropiaciones completamente. Con ello también se puso en marcha en acciones para mejorar la atención sanitaria y educativa de los mexicanos, y aprobó la reducción de la jornada laboral, que pasó de 12 a 10 horas, y luego según eso, ahora son 8, aunque eso es de dudable, eso se puede poner en duda con mucha facilidad. O sea, bajo la ley sí deben de ser 8, pero ya saben, cosas que les valen. Técnicamente, ¿no? La mayoría de la gente en México trabaja entre 9 y 10 horas. Por desgracia, ¿no? O sea, literalmente no mucho cambio a cuando Porfirio Díaz está en el poder. Y 2 horas son 2 horas, pero bueno. Hay que resaltar que Francisco se esforzó por respetar la libertad de prensa e impulsar la renovación de la política mexicana, cosa que también fue un baje para él cuando la prensa lo atacaba por distintas razones. También aprobó el derecho a la huelga y legalizó la libertad sindical. En todo esto, ayudando al pueblo llano principalmente. Sus principales movimientos fueron en puntos de carácter social, como las reformas agrarias, los derechos de los obreros y la abolición del trabajo infantil, y autorizó que se contratara un empresto para comprar propiedades con el fin de dividirlas y venderlas a los agricultores, repatriados o inmigrantes extranjeros. Por otro lado, la Enciclopedia Británica nos diría que, sin embargo, demostró incapaz de controlar las reacciones tanto de los conservadores como de los revolucionarios, que provocó que sus reformas moderadas, su administración, sin embargo, culminó en un desastre personal y nacional. O sea que como intentaba mantenerse en la media, no era el cambio radical por el que peleaban algunos, y como aún así afectaba a otros. Y no era lo mismo que los otros esperaban. Ajá, así que pues es que entró al poder cuando aún había mucho divisionismo, ¿no? Él ahora sí que entró en el peor momento como presidente, ¿no? Y ser un hombre tan amable, pero con una fuerte convicción democrática, no fue la necesaria para un país tan dividido, enfrentando en un periodo de 15 meses 4 rebeliones distintas y una quinta, así que tampoco es que dejaran trabajar al pobre hombre. Estas fueron por parte de Bernardo Reyes y Félix Díaz, que buscaban restaurar el régimen porfirista, y la de Emiliano Zapata y Pascual Orozco, quienes exigían un cambio drástico y a sus exigencias del pueblo llano, ¿no? Pascual Orozco, por su parte, capitaneó el 3 de marzo de 1912 una sublevación en contra del presidente Madero, y él buscaba tratar los temas de la situación agraria y obrera, como la supresión de las tiendas de raya, reducir horas de trabajo y prohibir el trabajo infantil, entre otras. Aún así, Orozco le movía sus propias ambiciones de poder, de mando y administración del país. Así, aunque decía que sí estaba luchando por lo que Madero ya estaba haciendo cambios, aún así quería su tajada, ¿no? Sus anteriores aliados maderistas se le habían revelado. Entre ellos fue Pascual Orozco, al que ya mencionamos, en Chihuahua, y Emiliano Zapata, quien más exactamente exigía el cumplimiento del Plan de Ayala para el reparto de las tierras al pueblo. Todos estaban en armas y en busca de lo que veían era mejor para el país,
y por lo que personalmente habían luchado. Sobre Francisco Villa, o más conocido como Pancho Villa, y en palabras del historiador Taibo II, Madero había dejado a Pancho Villa, lo había dejado en la cárcel a causa de un crimen que no había cometido, y por más que éste se empeñó en enviarle cartas en las que le contaba de espadones militares, no les hizo caso. Villa se había fugado y estaba triste, solo y desesperado en el exilio, enojado porque el chaparro no había hecho caso a las frecuentes advertencias que él le daba. Aparentemente él no fue el único, ni el último, que le hizo saber que algo se estaba orquestando para matarlo, ya que el gobierno de Madero no pudo consolidarse y enfrentó una quinta rebelión de un sector del ejército federal, el ejército que había derrotado, pero al que había permitido permanecer, dándole un papel protagónico para compartir las rebeliones. Ese ejército debió haber sido desmantelado en el momento en el que él tomó el poder, pero yo no soy... Pero ese era el problema, el ejército que se supone que era el que debía estar a favor del gobierno, ahora sí que establecido, eran los que estaban a favor del antiguo régimen, y ahora sí que los que seguían en rebelión, pues también estaban armados, así que no tenía para dónde irse Madero. No, pero en ese sentido es que cuando él tomó el poder, ese ejército que era el que era leal al antiguo régimen, ese ejército debe haber sido desmantelado, desarmado, y cada uno de los soldados debe haber sido mandado a su casa. Sobre todo los líderes y los de más alto rango, que eran los que tenían más tiempo en el poder y estaban ahora sí que queriéndose mantener más en su silla, ¿no? Siguiendo con lo sucedido, su inexperiencia en general y su personalidad demasiado optimista para tiempos turbulentos lo hicieron ciego para ver en amplitud lo que pasaba con los que aún estaban en su contra y los que una vez fueron sus aliados en el levantamiento contra Díaz, y que a pesar de la honestidad abierta de Madero, la corrupción estaba muy arraigada con los partidarios de los porfiristas, que no iban a soltar su poder y claramente no aceptarían las reformas contundentes que pedían los revolucionarios a Madero, ¿no? Entonces pues ahí estaba, todos tenían armas y pues ahí estaba en medio de todos Madero. Sería muy largo hablar de todos estos personajes y de lo que pasó, por lo que hablaremos solo de manera muy breve, ya que cada personaje podrá tener su propio episodio. Así que tomaremos lo siguiente de la página del Banco de México que hizo esto de una manera resumida. Iremos de lleno a la última parte ahora, así de la vida de este hombre. No podemos dejar de lado en que ahondar un poco en lo que sucedió en la llamada decena trágica, porque sin duda nos deja pensado en que haya sido México si lo sucedió ese año de 1913 haya sido diferente. Por supuesto, solo tomamos algunos datos específicos porque en sí este suceso da para otro episodio como tal. Y como ya mencionamos, no solo eran las rebeliones, sino también las conspiraciones. Exacto, escucharon bien, hablo en plural. Una de ellas, concretada en La Habana en octubre de 1912, fue liderada por el general de artillería Manuel Mondragón, sí, del que habíamos mencionado y que nos habíamos olvidado su nombre. Apuesto a que habrán escuchado un poco sobre él en algún momento, ya que ganó fama en su tiempo por sus innovaciones en la industria bélica, y hay que aclarar esto, no eran inventos, sino pues también hacía muchas modificaciones como tal, como fue el fusil automático llamado de forma pomposa oficialmente como el fusil Porfirio Díaz, sistema Mondragón. Que pues si no lo saben, fue uno de los primeros rifles, una de las primeras armas de asalto completamente automáticas. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial, México le vendió varios de estos rifles a Alemania. Así que tenían rifles Mondragón, del tipo que era uno de los traidores, jajaja, cosas de la vida. Y lo estaban utilizando los alemanes, no los nazis, era la Primera Guerra Mundial, todavía no eran nazis. No llegaban a esa parte. Y bueno, hay que continuar con la historia. Y en muestra de la finura de persona que era, había amasado una fortuna, y no porque fuera un inventor, que pudo ver sus creaciones, sino que solicitaba a las casas extranjeras que vendían el material de artillería que subieran el precio, el cual se especula era como un 20%. Si me lo preguntan, seguramente era más. Esto era cada una de las piezas que adquiría el gobierno y que él se quedaba con esa diferencia. Todo un comerciante capitalista el hombre. Me recuerda a Tomás Alva Edison, solo que en lugar de patentes él simplemente aumentaba precios. Ajá, ya sabes, lo típico que ya conocemos hoy en día, que dicen comprarlo más caro, pero en realidad se quedan con la diferencia de lo que les cuesta realmente. Oye, lo vendí en tanto.
se compró en tanto y se vende en tanto, y mientras ese otro dinero, ese 20% no lo menciones y te lo quedas tú. Y sí. Como dirían, es una transacción de bolsillo. Y ahora sí, ni no solo de bolsillo, o sea, literalmente era, yo pienso, de habitaciones de dinero con todo el que robaba. Pues es una expresión, es que... Sí. ¿Y qué sucede con nuestros vecinos? ¿Por qué no les gustaba Madero? Pues hay que resaltar que como financiadores estaban dos magnates, y hago comillas, de que eran del oro negro, mejor llamado petróleo, ya saben, la cocaína de Estados Unidos, exactamente hablando, un tejano de nombre William F. Buckley, que deseaba algunos campos en Tampico, Tamaulipas, desde un par de décadas antes, y autor de muchas intrigas contra nuestro gobierno, un amarranavajas, como también podríamos decir aquí en México. Era un oportunista de mierda, pero bueno. Como siempre, Estados Unidos referente al petróleo, un oportunista. Es que Estados Unidos huele petróleo y se le deja ir como si fuera un cocainómano. Como si fuera un lobo salvaje viendo a un venado herido. Pero bueno, este señor, el tal Buckley, a su vez era un buen amigo de adivinen quién, el embajador de Estados Unidos de ese entonces, el conocido Henry Lane Wilson. Y su alianza venía debido a que el aumento de los impuestos al petróleo pues no le convenía para su fortuna. El otro señor era un británico que había hecho su fortuna en base a la creciente industria ferroviaria, el señor Whitman Pearson. Y pues ya saben, típicos magnates de extranjeros que creen tener poder sobre las naciones, y que lo peor del tantito es que les dan poder. Porque esta gente se cree que tiene poder y que el gobierno tiene que hacer lo que ellos quieren. Y eso es triste porque un día lo vemos. Porque tenemos empresas millonarias que no pagan impuestos. Pero mientras el pueblo ya no tiene que seguir pagándolos. Y a nosotros no nos la perdonan. Y eso hablando de México, porque también no se crean que Estados Unidos también les va muy bien. Su pueblo normal también se la pasa pagando todo súper caro. Y mientras el gobierno los hace exentos de impuestos a un montón de empresas grandes, ¿no? Pero bueno, la historia de toda la vida en la mayoría de la historia política, ¿no? Y bueno, además que los señores golpistas tampoco es que fueran muy discretos con sus planes. Se cuenta que uno de ellos, Cecilio Con, hizo cartas para celebrar un banquete tal cual contra el presidente electo, donde fue a convencer a los asistentes de levantarse contra Madero. Incluso llegó a la prensa liberal del periódico llamado Defensa del Pueblo, que hicieron un artículo y todo hablando de lo que planeaban y con nombres de varios asistentes a esta fiesta. Y aquí es el punto de una novela donde te causa indignación y que es gritarle al protagonista lo que se viene, pero pues obviamente no hay nada que hacer, ¿no? Es historia. No, y aparte lo desvergonzado, pero aparte hasta idiotas, porque vamos a hacer esto y lo anuncias de manera pública. Nadie le contó a esta gente que si vas a conspirar lo haces en secreto. O sea, ni siquiera se tomaban la molestia de decir voy a mandar esta carta muy discretamente, ¿no? Casi lo mandaba por correos de México. No, y casi le ponía carta para derrocar al actual gobierno. LOL, XD. No faltaba que lo pusiera así encima del sello. Por si no fuera poco, para no hacer algo, el mismo Gustavo Adolfo Madero habló con su hermano, ya que había recibido una lista de un coronel que era su amigo, quien le entregó una lista de los militares golpistas confirmados, y los que estaban en duda eran un total de 22, según nuestra fuente, entre ellos el señor Manuel Mondragón, Victoriano Huerta y Aureliano Blanquet. Se cuenta que Gustavo le dijo que ellos dos terminarían colgados en el zócalo de la capital. Francisco simplemente le dijo que le dolería la muerte de su hermano, pero que no temía morir. Sí, o sea, imagínate que te con lleguen... los dos bien puestos, sí. Pues sí, pero imagínate Gustavo dándose golpes en la pared, ¿no? De decir, ¿por qué no me haces caso? Que nos van a matar. Escúchame, pedazo de idiota. Pero pues no le hizo caso. Pero bueno. ¿Y qué estaba pasando por la mente de Madero en ese momento? Realmente no quería aceptar que la gente de Díaz no haría nada contra él y que no tenían el poder y las armas. Pues se dice que él pensaba que había cometido dos grandes errores. Cito lo siguiente: haber querido contentar a todos y no haber sabido confiar en mis amigos. Repetía: no, esto no puede ser. Estos hombres no pueden ser traidores. No sé, creo que le tenía mucha buena fe a la gente. Ya se fue su dueño. Ya van a quedarse aquí en México para intentar mejorarlo. Le faltó más malicia a este señor.
La verdad es que a veces para ser político tienes que actuar como un monstruo. Pues sí. Pero bueno, sí. El golpe de estado fue romantizado por el título de Decena Trágica, que ocurrió el 9 de febrero de 1913, donde el jefe militar Lauro Villar, en la plaza de la Ciudad de México, resultó herido y Madero no tuvo otra opción que nombrar comandante militar a Victoriano Huerta, que si recuerdan tampoco es que fuera buena gente, ya que hizo negociaciones con los golpistas y como una obra de teatro estuvo contra ellos durante 10 días para luego hacer finalmente la estocada final al presidente electo. Para el 18 de febrero, en el Palacio Nacional, Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez fueron aprisionados, aislados y obligados a firmar su renuncia, mientras Huerta asumió la presidencia, porque obviamente no iba a ser de otra manera. Sí, o sea, y por ejemplo, Lauro Villar literalmente era de los únicos que quedaban del antiguo régimen que sí estaba a favor de Madero. Literalmente ahora sí que estaba viviendo como podía con la situación y seguía manteniendo su lugar alto con los militares, pero sí estaba a favor de Madero. Y luego estaba Victoriano Huerta, este doble cara, que le hizo creer a Madero que no, sí, voy a apoyar a la soberanía nacional, pero pues la verdad le valió queque y aprovechó, ¿no? Ya había contactado con los golpistas acá por debajo de la mesa y como dijimos se quedó ahí según él ahí 10 días yendo en contra de todos ellos, pero pues no. Así fue como los diplomáticos optaron por respetar la vida de Madero y de Pino Suárez y por ese momento Huerta aceptó. Por otro lado, el ministro de Cuba, el señor Manuel Sterling, trató de salvarlos por los medios que tenía disponibles sin conseguirlo por desgracia. Y siendo el traidor que era Huerta, la noche del 22 de febrero llegó el teniente Rafael Pimienta y el mayor Francisco Cárdenas, quienes habían sido seleccionados para cometer el asesinato, sacando a plena noche a Madero y a Suárez junto a un grupo de soldados conduciéndolos al costado de la penitenciaría de Lecumberri. Se cuenta que Suárez logró salir del vehículo donde iban solo para ser baleado por la espalda y para ese momento Madero ya se estaba muriendo en el coche desangrado. Y del Banco de México, como última cita, la muerte de Madero, en la apóstol de la democracia originó una segunda etapa en la Revolución Mexicana que buscaba recuperar sus ideales y culminar la obra iniciada por el mismo Madero. Y pues aquí quedaría sobre Madero, como dijimos, la sola llamada Decena Trágica, hablar de toda la gente involucrada, de lo que estaban haciendo detrás y todo, es ahora sí que su propio tema que podemos tomar, entonces aquí solo hicimos un resumen general de todo. La verdad que nos fuimos muy por encima, ya que si fuéramos a hablar de todo el rollo de la Revolución de México, eso nos da para varios episodios enteros, ya que es un tema extenso, hay mucha intriga política y es un verdadero asco en ese sentido. Bueno, ahora sí que viéndolo ya así desde afuera, pues la historia siempre va a superar, telenovela. Sí, va a superar la ficción, entonces es todo un drama ver todo lo que estaban haciendo estos malditos por detrás, ver también de que a pesar de todo lo que le estaban gritando en la cara a Madero, que lo querían matar, él no lo creía. No lo creían. Yo pienso que no quería derramar más sangre, literalmente. Entonces pensó que dejando a estos señores aún en el poder, aún podrían ayudarlo, no sé. Supongo que también se veía entre la espada y la pared, porque muchos de sus aliados y los que estuvieron con él antes de entrar en el poder, pues se le estaban rebelando encima. O sea, hablar cada una de las rebeliones que llegó también puede ser un propio mini tema de lo que estaba pasando. Entonces ahora sí que en toda esta parte de Madero hicimos un gran resumen de la Revolución Mexicana y de su gobierno. Y pues hasta aquí quedamos. No sé, vamos ya la próxima semana vamos a llegar aquí con nuestra colaboración con el podcast de Vidas Ocultas, el episodio que grabamos acerca de Andy Warhol. Se va a venir la próxima semana. Quedó un poco más largo de lo que pensamos, pero pues porque nos íbamos ahí por las ramas, era más interesante hablar de otras cosillas que solo de Warhol. Es que seamos sinceros, Andy Warhol no es la persona más interesante de la que puedes hablar, pero ok. Pero pues sí,
Y ya después de eso nos vamos a ir al sur del continente americano y vamos a hablar de la guerra de la Triple Alianza. Sí, esa guerra en Sudamérica en la cual pelearon Brasil, Argentina y ¿quién más? Uruguay, ¿no? Uruguay en contra de Paraguay, y donde Paraguay perdió el 90% de su población masculina. Sí, así como suena. Así que pues antes de terminar por completo este episodio y como dato curioso extra, pues déjenme decirles que Madero era espiritista y ocultista también. Se dice que según eso uno de sus contactos espirituales era su hermano muerto, que según eso se ponía en trance y escribía cartas así con cosas sobre el futuro y así. Miren, ahí ya iba para quien crea en eso, pero así era Madero también. También, de hecho, él escribió un libro que fue un bestseller ahí en su tiempo, ya saben, antes de los 30, desde 1900, no, más bien desde 1800 hasta como 1930 era mucho más común que hoy en día todo esto del espiritismo y el ocultismo. Hoy en día casi se ve más que creencias muy arraigadas, es casi un pasatiempo hoy en día, no se lo creen tanto como en esos tiempos. Pero pues ahí tienen ese datillo curioso, igual para un especial de datos extras investigamos un poco más sobre este lado de Madero que no se comenta tanto, y de hecho por esa razón recibía también mucho bullying ahí de distintos periódicos y medios de comunicación de su tiempo, porque le criticaban mucho esta parte de él, ¿eh? Pero pues hasta aquí, ahora sí quedaría este episodio número 33. Esperemos que les haya gustado. Recuerden regalarnos su like, algún comentario que tengan, lo pueden dejar ahí también en ebooks o en nuestras redes sociales, compartirlo, porque recuerden que eso nos ayuda demasiado a seguir llegando a más personas y todo. También y pues un saludo a los chicos, a Axel y a Ingrid de Vidas Ocultas. Esperemos que sigamos ahí ¿cómo se puede decir? Compartiendo tiempo y hablando para reírnos y divertirnos un rato con distintos temas que nos gusten. Entonces, hasta aquí quedaría. Nos estaremos escuchando la próxima semana con el capítulo en colaboración de la primera tertulia épica. Y recuerden así que bye bye, hasta la próxima. Adiós.